nos diriges, eres el maestro por excelencia. Gracias por esa manifestación de poder, señales y milagros que se ven, Señor, porque los señales, milagros y maravillas siguen a tu palabra, Señor, siguen a los que hemos creído, Señor, y por eso podemos experimentar que esa vida tuya, Señor, es una vida abundante aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos porque en el Espíritu nos has hecho perfectos, el alma se está perfeccionando y el cuerpo está en un proceso también en que le notificamos que es sano por la llaga de Cristo Jesús y podemos vivir también aún en salud divina, Señor. Nuestro ser tripartito es guardado irreprensible. Nuestro ser tripartito te alaba y te exalta. Nuestro ser tripartito, Señor, te expresa aquí en la tierra. Gracias por hacernos esa expresión viva y eterna de tu naturaleza. Esa expresión viva tuya, precioso Cristo, aquí. Te honramos y te adoramos y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya y tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia, somos tu plenitud, Señor, aquí. Y nos has posicionado juntamente contigo en esos lugares celestiales de honra, de honor, de autoridad, de señorío, y has puesto todas las cosas debajo de nuestros pies, porque estamos unidos a ti y tú estás unido a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo argumento mental puede caer en esta mañana. ¿Me mandaste la información, Michelle? Sí. Ok. Muy bien, pues continuamos y damos la más cordial bienvenida a las personas que nos ven a través de esos medios de comunicación. Ok, pues aquí tenemos ya la información, ¿no? Perfecto. Entonces hoy vamos a ministrar sobre esa cuestión. Y bueno, de todos aún así le vamos a dar a los que quieran así. La pastora trae una serie de textos bíblicos que usted los puede estar hablando todos los días, los que están en esa circunstancia. Ok, pues damos la más cordial bienvenida a las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación. Ahorita vamos a hablar acerca de qué es lo que vamos a ministrar el día de hoy, obviamente sobre el mismo tema de el curso de sanidad y milagros. Primera carta a los Corintios 12:1, por favor. 12:1 de la primera carta a los Corintios. No hemos avanzado mucho en el curso de sanidad. Bueno, sí hemos avanzado en algunas cosas, porque siempre salen detalles que tenemos que ir aclarando, que tenemos que ir corrigiendo, que tenemos que ir. Muy bien. Primera carta a los Corintios 12:1. Ahora, amados hermanos, nueva traducción viviente. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Dice Reina Valera acerca de los dones del Espíritu Santo, no quiero que lo ignoren. Y hay otra traducción. ¿Sí hay alguien cuidando a los niños ya? Sí, vi una niña que salió caminando. Por eso pregunto, para que no se nos vaya a la calle. Bueno, pregunté si había alguien afuera y... perfecto. Ok, entonces, primera carta a los Corintios 12:1 dice, no quiero que ignoréis acerca, bueno, la Biblia textual, por favor, Biblia textual, primera carta a los Corintios 12:1. Biblia textual, cuarta edición, vamos a ver qué es lo que dice. Pero ahora, hermano, no quiero que ignores acerca de las cosas del Espíritu. O sea, de todo lo que el Espíritu manifiesta en este tiempo, en esta tierra y a través de la iglesia, a través de la iglesia. Es importante entender que cuando habla la primera carta a los Corintios 12, nos está hablando acerca de toda la operatividad del Espíritu de Dios prácticamente, ¿no? Porque nos habla en el 12:28 en adelante también, dones ministeriales, los apóstoles, los que ayudan, los que sanan, los que hacen milagros, los que administran, etcétera, los que sirven, y todas esas son manifestaciones del Espíritu de Dios a través de la iglesia. Entonces es importante entenderlo.
No ignoréis, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué tanto énfasis, me preguntaba yo, por qué todo un capítulo, capítulo 12? ¿Por qué otro segundo capítulo, capítulo 13? ¿Por qué otro capítulo, capítulo 14, de la manera en que opera el Espíritu Santo en la iglesia? Y obviamente que incluye los dones del Espíritu, incluye varios ministerios de los que habla 12:28, si podemos poner 12:28, primera carta a los Corintios 12:28. ¿Por qué tanto énfasis del apóstol Pablo? ¿Por qué tanto énfasis de Lucas en Lucas 24 y en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo, creo, no sé si el 5 otra vez, Hechos capítulo 6 con Esteban y todos los demás, Hechos capítulo 7 u 8 por ahí con Felipe, Hechos capítulo 10 con el apóstol Pedro, Hechos capítulo 14 con el apóstol Pablo, Hechos capítulo 19 con el apóstol Pablo? ¿Por qué tanto énfasis a la manifestación del Espíritu acerca de los dones? Del hablar en lenguas, de la llenura del Espíritu, de recibir el poder de Dios, de lo que le llamó el revestimiento del Espíritu. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Y por qué una parte de la iglesia ahorita no quiere entender esa operatividad? Imagínense, tanto énfasis se me hace muy exagerado como para ahorita decir que los dones cesaron. Está raro, ¿no cree? Porque no fue un texto bíblico, no fue un texto bíblico aislado. Muy bien. Saludamos al pastor Federico que nos está viendo desde Puerto Nuevo. Ahí le enviamos un abrazote. Para allá, pastor Federico, nuestro amigo pastor Federico, le enviamos un abrazo. A la pastora Alma y a todos los que se vayan a conectar por ahí. Ok, entonces ahora vamos viendo requisito indispensable para poder colaborar y Cristo actúe a través de nosotros, la iglesia, y manifieste los dones del Espíritu de Dios. Requisito indispensable, muy indispensable, que es que la misericordia que ya poseemos de Cristo en nosotros pueda ser expresada a través de nuestra alma, es decir, nosotros expresar misericordia. Podemos ver entonces en Marcos capítulo 14, ahí nos quedamos, el versículo, Mateo, perdón, 14, 13 y 14 versículos. Mateo capítulo 14, versículos 13 y 14. Ahí nos quedamos y ya no continuamos. Vamos a ver como tres o cuatro casos acerca de por qué Cristo sanaba a los enfermos. Y bueno, es importante entender, no sé si fue el jueves pasado que vimos algo muy importante. Cuando Cristo habló acerca de la ley, pues son instrucción para los que vivieron bajo la ley. Obviamente que no vamos a imitar eso, ¿no? Porque Cristo le habló de la ley. Pero sí quiero aclarar que Cristo, nuestro máximo ejemplo, no tanto a seguir, sino a expresar. El Cristo que vino y se encarnó y a través de una virgen, y el Espíritu Santo proveyó ese cuerpo en la Virgen de María, de María, creció y creció, obviamente, crecía en conocimiento, en gracia para con Dios. Ese mismo Cristo llega a sus 30 años aproximadamente y comienza entonces su ministerio. En Lucas capítulo 4, 17 y 18 dice, ahí prácticamente, Lucas 4, 17 y 18 por favor, mire todo lo que el Cristo encarnado recibió y de qué manera operó. Es importante entenderlo, porque no podemos negar que dentro de los cuatro, ahora que dimos la enseñanza el día miércoles, allá con el pastor Javier Tosto, en su muro de Face, obviamente que hubo comentarios de personas diciendo, me estás hablando de Marcos 4, me dice, decían ellos. O sea, me estás hablando de la ley, y luego no entienden principios espirituales y eternos. Hoy sí quiero aclarar que dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Mire, eso es importante. En la ley, en los profetas y en los salmos se profetizó de Cristo, de la manifestación de Cristo, del nacimiento de Cristo, del Hijo Eterno, y esa palabra que se profetizó un día se hizo carne. Juan capítulo 1, 14 es lo que está hablando, no vayamos para allá.
Entonces, esa palabra un día se encarnó y vino a hacerse por la fe de María, vino a manifestarse y se puso un embrión dado por el Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que movió al Espíritu de Dios? ¿Qué fue lo que movió al Espíritu de Dios a depositar un embrión y que ese Dios eterno viniera y se encarnara, el Hijo eterno? Pues la fe de María, ¿estamos de acuerdo que fue la fe? Pero esa fe, ¿por qué vino? Porque los judíos siempre tenían, obviamente, la ley, los salmos y los profetas. Y todo lo que los profetas decían, ellos lo declaraban, inclusive en el Shabbat, el séptimo día, ellos se reunían y declaraban la palabra. Y declaraban la palabra, y declaraban la palabra, y declaraban y leían los salmos, leían los profetas, leían la ley, todo aquello que apuntaba acerca de Cristo. Y con tanto que lo hablaban, hubo una mujer que lo creyó. ¿Ok? No era, imagínense, en lo que a Dios respecta, yo preguntaría, Adán peca en el Génesis y se pierde, básicamente se pierde esa conexión que tenía el hombre con Dios. ¿Okay? El hombre muere espiritualmente y luego muere físicamente a los 930 años Adán. La consecuencia de la muerte espiritual trajo como una consecuencia la muerte física. Si el hombre no muere espiritualmente, igual el hombre hubiese sido eternamente y físicamente, naciera y fuera eterno. Ahora bien, la idea de Dios es que el hombre habitara en la tierra, no que se fuera al cielo. ¿Sí sabía? O sea, entonces, ¿para qué creó un planeta? Para el hombre. Y luego, imagínense, Dios creó un planeta para el hombre, para que el hombre lo habite, lo reine, ¿cómo se dice? Lo domine, vaya, y reine sobre este planeta, y lo gobierne, vaya. Y de repente el hombre pierde esa conexión, pierde autoridad, pierde señorío, lo entrega al mundo de las tinieblas, lo entrega a Satanás, el diablo. Y ese personaje dice que Hebreos 2:14 comienza a reinar la muerte. Pero el que tenía el imperio de la muerte era el diablo, eso te lo dice. Ya gente ya no cree, dice que se van a la palabra, a la gramática de la palabra, y dicen, es que diablo significa, no sé si engañador, diablo significa algo así, ¿no? Engañador. Ni siquiera me voy a la gramática porque no es necesario ir a la gramática. Es que significa engañador y sugestionador, mentiroso y no sé qué, padre mentira. Entonces, como se van a la palabra griega, pues ellos creen que es un concepto nada más diablo, que inclusive que es el viejo Adán, muchos creen, o en la mente, pero la Biblia no registra eso. Si bien es cierto, ya fue derrotado, no tiene nada en la iglesia porque fue totalmente exhibido públicamente, Colosenses 2:15, cuando Cristo resucita a los principados, a las potestades, al señorío, fue exhibido públicamente y triunfó sobre esos principados y potestades. Imagínense. Ahora bien, el hombre se separa de Dios, pero Dios puso al hombre en la tierra para que reinara, dominara y gobernara. Ahora, la idea de Dios es que el hombre habitara la tierra, ¿sí sabía? No era que se fuera al cielo. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Dios? Pues que el hombre habitara la tierra, ¿no? Si ahorita creemos que Dios no proveyó un recurso para que nosotros sanáramos de enfermedades incurables, estamos creyendo entonces en un Dios que nada más quiere que en cuanto recibamos a Cristo seamos salvos y nos vayamos ya al cielo. Digo, si así fuera la idea, ¿no? Pero ¿por qué provee el recurso de los dones? ¿Por qué manifiesta los dones de sanidad, fe y milagros? ¿Por qué un Dios provee sanidad y milagros? ¿Para qué cree? O sea, nada más o lo dejó nada más allá, para que estén enterados que dicen ahí milagros, pero tómenlos quienes quieran y quienes no quieran no lo tomen. O sea, nunca fue la idea del Señor, porque Él entendía que la iglesia de Cristo iba a necesitar de ellos, porque Él entendía que Él necesitaba expresarse a través de nosotros, sus hijos, más tiempo sobre la tierra, porque entre más tiempo vivamos sobre la tierra, ¿qué cree? Más tiempo damos a conocer a Cristo. Por eso ya estamos muy próximos, si no es que este sábado, si quisiera yo este sábado, poder ir a predicar el evangelio acá al Salto. ¿Sí? Este sábado que entra, no sé qué horas puedan ustedes, yo iría como a las 3 de la tarde, si alguno puede, claro, y si no, pues igual, me llevo a Michelle, a quien Michelle ha evangelizado,
Y nos llevamos a Melanie y los que a las que han evangelizado. Perdón. Ok, entonces nos vamos nosotros 6. Ya no somos 4, somos 6. No es cierto, nos vamos nosotros 4, si no quieren ir los changos estos, pues que no vayan, ¿verdad? Ok, entonces, si alguien quiere ir, pues nos avisa ahorita y nos ponemos de acuerdo para que el sábado vernos por aquí, y de aquí nos vamos. Ya está el libramiento ahí solo, ya no hay excusas para no ir al Salto. La idea es irnos a las 3, llegar allá a las 3:30, más o menos media hora. No sé, ahí en nuestro automóvil caben creo que 2 personas más, si no vienen los chilpayates aquellos. Creo que 2 personas más caben, nosotros 4 y a lo mejor 2 personas más. La idea es repartir volantes, ir a la placita que está ahí, no sé qué placita haya, y poder tocar unas alabanzas y orar por los enfermos. Pero predicar a Cristo, que es lo más importante, ¿ok? Es importante, pues, ahora sí, ya poner en práctica este curso, no quedarnos apáticos y practicar lo que es la sanidad de los milagros. ¿Qué vamos a practicar? El actuar de Cristo en nosotros. ¿Qué vamos a practicar? Cómo Cristo se manifiesta a través de nosotros, la iglesia, para manifestarse a este mundo y poder traer esa luz maravillosa de Él. Y puedan más personas venir a colaborar en el propósito eterno y añadirse a ese cuerpo de Cristo glorioso. Muy bien. Entonces, importante entender. Entonces nos quedamos hay un lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito en Lucas 4:18? Quiero sí dejar muy claro, porque una persona de la enseñanza que dimos el miércoles acerca de la operatividad de la fe, vamos a continuar este miércoles, nos preguntó, dice, está bien lo que hablaron, pero están hablando de Marcos 4 y Marcos 4 está bajo la ley, entonces ustedes me están hablando de la ley. Fíjese qué conclusión tan fuera de orden, ¿no? Si bien es cierto, Cristo les habló y vivió bajo la ley, les habló a lo que vivían bajo la ley, pero habló principios, no nada más de la ley, sino habló principios eternos del reino. No nada más eso, sino puso el mayor ejemplo de cómo ministrar a los enfermos, nos los puso el Señor, Cristo Jesús. Por eso usted ve en Juan capítulo 5 sanando un paralítico, Cristo Jesús, el del estanque de Betesda. Por eso usted ve a Pedro siguiendo lo mismo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Pedro? En Hechos capítulo 3 sanó a otro paralítico en el templo de la Hermosa. ¿Qué hizo el apóstol Pablo, que ni siquiera conoció a Cristo Jesús sobre la tierra? ¿Qué hizo Pablo? En Hechos capítulo 14 igual levantó otro paralítico. ¿Y qué cree? Entendiendo Pablo y entendiendo Pedro que era el mismo Cristo que actuaba a través de ellos. Marcos 16:20, por favor, para entender esto. Y luego regresamos a Lucas 4:18. Por favor, importante entenderlo, porque si no hacemos una división correcta de los pactos o de la operatividad del Espíritu o de la manera en que Cristo operó, Cristo Jesús operó en la tierra, y nos deja un ejemplo, Cristo Jesús nos deja un ejemplo de la manera en que opera el Espíritu de Dios, para nosotros tomar el ejemplo de Cristo y ver cómo opera el Espíritu de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Y ellos saliendo predicaban por todas partes en la nueva versión, nueva traducción viviente, si lo podemos poner sería excelente. Nueva traducción viviente. Marcos 16:20, por favor. Nueva traducción viviente. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos ahí? Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, mire, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decía. Entonces, el Señor, bienvenidos jóvenes. ¿Qué dice? Y el Señor actuaba por medio de ellos. Ahora, ¿quién entonces estaba actuando por medio de Pedro en Hechos capítulo 3? ¿Quién estaba actuando por medio de Pedro en Hechos capítulo 3? Cuando sana al paralítico, ¿quién cree? Sí, pero era Cristo. Cristo en él, quien estaba operando
la manifestación del Espíritu de Dios. ¿Okay? Por eso dice, Cristo actuaba por medio de ellos confirmando. ¿Qué confirmaba Cristo? Con muchas señales milagrosas que confirmaba lo que ellos que hablaban. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pónganse a pensar. Ahorita ya nos está creyendo y yo creo que es una lucha interna de algunos hermanos por ahí. Que confunden Cristo como el Logos con la palabra de Cristo. Es una gran confusión que hay ahorita en muchos hermanos ahí. Y lo voy a mencionar, de la verdad presente. No tengo temor a mencionarlo, porque es importante entender. Hermanos de la verdad presente están hablando cosas que no son. Se están saliendo de la verdad presente. Son de la verdad presente o del concilio de la verdad presente, pero se están saliendo de la verdad presente. ¿Por qué razón? Porque dice, en el principio era el verbo, logos. El verbo era con Dios, el logos era con Dios, y el logos, la palabra, el verbo era Dios. Y ese logos, la palabra se hizo carne, Juan 1:14. Y en Apocalipsis, el único que menciona a Cristo, o como referencia a Cristo, como logos la palabra, fue nada más Juan, el apóstol Juan. La palabra logos se escribe en Hebreos 4:12, porque la palabra es viva y eficaz. Y luego ahí menciona, en esa parte de la palabra, menciona otra vez en el griego logos, porque está hablando de la palabra. Ahora bien, la palabra, saludamos a la hermana Alexa, la palabra logos se hizo carne, pero y Juan lo cita también en Apocalipsis, a Cristo Jesús como el logos, como la palabra, como el verbo. Verbo, palabra y logos. Pero ya todos los demás discípulos, incluso ni siquiera el apóstol Pablo en la revelación del nuevo pacto menciona logos para referirse a Cristo. No menciona el logos. Entonces, ahí no tenemos que identificar por qué Juan menciona la palabra logos para referirse a Cristo. Y bueno, ya nos vamos entonces. Inclusive, si vamos a Hebreos, mire, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo, importante entender esto, yo creo que sí es importante aclararlo. Hebreos. Capítulo 11. Versículo 3. Lo importante de la palabra de Cristo, no Cristo como el logo, sino la palabra de Cristo, es tan importante que, decía un hermano, es que la palabra no produce realidades. Es que la palabra no cambia, es que la palabra no produce efectos. Y bueno, todavía está el tema ahí con el pastor Javier Tostoy en su muro. Todavía está el tema acerca de la operatividad de la fe, y pudimos constatar cómo lo que estamos hablando acerca de la palabra de su poder, según Hebreos capítulo 1, la palabra de su poder trae como efectos un resultado, y pudimos palpar que cuando mencionamos la palabra de su poder y salió por la boca de las personas el pastor que tenía un pie más corto que el otro, pudimos ver que la palabra de su poder trajo un efecto que trajo la manifestación del Espíritu de Dios. La palabra de su poder trajo la manifestación del Espíritu de Dios. Y luego, mire, fíjese. Por la fe entendemos que todo el universo, dice Nueva Traducción Viviente, fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos, vamos a ponerlo en Reina Valera, pues está un poquito más claro. Hebreos 11:5, por favor. Hebreos 11, versículo 3, ¿era, no? 11, versículo 3. Aquí no menciona el logos, Aquí no se menciona la palabra logos en el griego. Por la fe entendemos ya, ha sido constituido el universo. Por la fe podemos entender. Pero ¿por qué fue constituido? ¿Cómo fue constituido el universo? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué era lo que no se veía? La palabra.
¿Ok? Ahora bien, entonces lo que dice el universo entendemos que fue constituido por la palabra de Dios. La pregunta aquí, cuando se refiere el autor a los hebreos, ¿se está refiriendo a Cristo? ¿El universo fue constituido por Cristo? ¿Querrá decir eso? Pues para entenderlo bien, esa palabra, la palabra de Dios por la cual fue constituido el universo, ahí no nos está hablando en el griego la palabra logos, sino que nos está hablando, y usted lo puede verificar, para que no vea que le estoy cuenteando. Es la palabra grema, así, que significa aquello que es hablado, lo que es expresado de palabra o por escrito, en singular una palabra. La voz que hablaba, la voz de palabras en plural. Está excelente esta traducción, está excelente esta palabra grema, porque, mire, está muy impresionante. Está muy impresionante esta fíjese bien, es que hay una gran confusión, no entiendo por qué se confunden. Hay hermanos muy confundidos ahorita acerca del logos, Cristo como logos y la palabra de Cristo. Y de tal manera que dicen ellos que lo que está escrito en la escritura, valga la redundancia, que está en ese conjunto de libros llamado Biblia o Biblos en griego, resulta que eso ya no debe ser aplicable para nosotros. Es más, ya no, cuando yo oigo la palabra que está escrita y que se refiere a Cristo, ya no me sirve para renovar el entendimiento. Ahora, la manera en que Cristo se va transformando mi alma y se va formando en mi alma, obviamente, si entendemos la palabra alma, ¿no? Que está compuesta con ¿qué? Una parte de la conciencia, temperamento, carácter, sentimientos, pensamientos, voluntad, algo así, ¿no? Creo que incluye algo más. Carácter, temperamento, voluntad, sentimientos, pensamientos, la mente es parte del alma, ¿ya? Y ellos creen que la manera en que se va a transformar el alma es solamente por el Cristo que habita. ¿Cuántos saben que aquí habita Cristo? ¿No habita Cristo en su corazón? ¿Sí? Pero ¿cómo ese Cristo que habita en su corazón le va a hablar palabras para que renueve la mente, transforme el alma? ¿Cómo? Y Cristo se ha formado en esta alma. Y Cristo se ha expresado a través de esta alma. ¿Cómo podrá el Cristo interno hablarnos todos los días? ¿Cómo? Si hay alguna manera, no negamos, pero no es, ¿cómo le puedo decir? Es la excepción, no es la regla. Por ejemplo, cuando yo hablo en lenguas, puedo escuchar la voz del Señor. El Señor me puede estar hablando, yo hablo en lenguas y yo puedo estar entendiendo lo que el Señor me está hablando. En español, pues. Eso se llama interpretación de lenguas. Dios me habla con un mensaje en lenguas y yo lo interpreto en lenguas, lo entiendo y puedo entender ese mensaje de Dios directamente hablado de Dios, directamente. Pero no todos los días que yo hable en lenguas Dios me va a hablar. Si hay una forma en que Dios me puede hablar, ese Cristo interno me puede hablar, sí, cuando hablamos en lenguas e interpretamos las lenguas, ¿sí entendemos? O cuando viene alguna palabra que es profética, que viene para exhortar, edificar y no sé qué más. Tiene 3 objetivos la profecía en el Nuevo Pacto: edificar, exhortar y no sé qué más. Ahora bien, si pudiera venir por ahí en el espíritu, escuchar esa voz interna, pero no es de todos los días. Y no va a renovar la mente, no va a transformar el alma. ¿Qué es lo que sí transforma el alma? Pues la palabra que salió de la boca de Dios. La palabra de Cristo, dice Romanos 10:17. Porque la fe es por el oír, y luego nueva versión internacional dice: la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Cristo. O sea, eso sí trae renovación del entendimiento, eso sí trae transformación del alma, eso sí trae formación de Cristo. Pero no el Cristo interno. Ahora bien, el Cristo interno, ¿a qué me va a guiar? Primera Juan capítulo 2, versículo, creo que es el 20. Me estoy desviando un poco, pero ahorita vamos a rezar otra vez a
Hebreos 11, versículo 3. Por eso le digo, el curso Sanidad y Milagro de repente se detiene por este tipo de cuestiones, pero no importa porque vamos a aprender. De antemano esto mismo que vamos a repetir el día de hoy, lo vamos a repetir yo creo que el miércoles, va a quedar plasmado también ahí en el muro del pastor Javier Tosto. Saludos a hermana Irene que nos ve de Tonalá, Jalisco. ¿Ya? Estamos en 1 Juan 2. Voy a entrar acá. 1 Juan capítulo 2, mire. Ok. Versículo 20. ¿Qué dice? Pero la unción, ¿qué dice? Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué dice? Y conocen todas las cosas, ¿estamos de acuerdo? Ahora la pregunta, ¿quién conoce todas las cosas? ¿Realmente conoceremos todo? ¿O a qué se refiere? Que tenemos la unción del Santo, ¿a qué se referirá el apóstol Juan? Ahora vamos al 2.27 de Juan, 1 Juan. Ok, vamos a ir tranquilos y lentos. Se trata de enseñar, se trata de educar, se trata de entender esa operatividad del Cristo que anduvo encarnado y el Cristo que está ahora operativo en nosotros. Pero la unción que vosotros recibieron de Él, ¿qué dice? Permanece en quien, en nosotros, ¿estamos de acuerdo? Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanezcan en Él. ¿Qué es lo que nos enseña la unción? Que permanezcamos en Cristo, ¿estamos de acuerdo? Esa es la unción del Santo. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Juan que la unción nos enseña? ¿Por qué nos enseña? ¿Qué nos enseña? ¿A qué se refiere Juan? Versículo 21. Regresamos, 1 Juan 2:21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoréis la verdad, dice Juan, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y aquí viene el 22. 1 Juan 2:22. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Aquel que niega a Cristo como el Hijo, está negando literalmente al Padre también, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la unción? ¿La unción qué es? La manera, el Espíritu Santo y la operatividad del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu que da testimonio acerca de Cristo, esa es la unción. El Cristo que nosotros tenemos es el ungido, habita en nosotros y nos da testimonio de la verdad. ¿Ok? Ahora, en este caso Juan dice, no tiene necesidad que nadie nos enseñe, sino que la misma unción nos va a enseñar. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Porque había muchas personas que decían, ¿quién es el mentiroso? El que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo. Y dice, ese es el anticristo. Entonces la unción, es decir, Cristo que nos habita, el Espíritu de Dios siempre nos va a enseñar. Nos va a enseñar que Jesús es el Cristo. ¿Y qué? Y nos va a enseñar toda la verdad. ¿Entendemos? Por eso, la importancia de primero ser hijo de Dios y segundo de recibir lo que es el bautismo con Espíritu Santo y que fluyan los dones del Espíritu. ¿Sabe que hay un don del Espíritu que se llama discernimiento de espíritus? ¿Cómo vamos a discernir los espíritus? ¿Cómo vamos a discernir los espíritus? Ahora vamos al 2.24. ¿Cómo discernir los espíritus? ¿O cuáles espíritus tenemos que discernir? 1 Juan 2.24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permanecen en ¿quién? Nosotros permanecemos en el Hijo y en el Padre. ¿Estamos entendiendo?
Créalo que no nos vamos a desviar a una doctrina extraña. No nos vamos a desviar a fábulas. Y dice el apóstol Pablo, fábulas artificiosas, y luego dice filosofías huecas y fábulas artificiosas. Algo así está hablando el apóstol Pablo. No nos vamos a desviar fuera de la verdad que es Cristo. ¿Ok? Ahora bien, otra vez. 1 Juan 2, 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecen en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, 1 Juan 2, 25, que Él nos hizo la vida eterna. ¿Ok? Y luego viene el 26. ¿Por qué dice que la unción nos enseña? Ese Cristo interno nos enseña. Ese Espíritu de Dios que hemos recibido interno, pero también que hemos sido revestidos de su poder y fluyen los dones del Espíritu, nos enseña. Fíjese, el 26. Os he escrito esto sobre los que. ¿Cuál es el problema? Había gente que engañaba. ¿Por qué Juan escribe en contra de los que los engañan? ¿Quiénes eran los que los engañaban? Si nos vamos a un contexto, un análisis histórico, nos vamos a dar cuenta que existía un grupo que se llamaba gnosticismo, o por lo menos había un antecedente del gnosticismo que se está mezclando ya con la iglesia de Cristo, poniendo doctrinas extrañas. Por eso vamos a la 1 Juan capítulo 4. Perdón, 1 Juan 2:27. Esto os he escrito sobre los que los engañan, pero la unción de vosotros, que vosotros recibieron de él, permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie os enseñe, así que como la unción misma nos enseña, todas las cosas es verdad y no mentirá, según ella nos ha enseñado, permanezcan en él. Dice, si nosotros hemos recibido la unción de Cristo, porque Cristo habita en nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros, porque tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, donde fluyen los dones, y sobre todo el don de discernimiento de espíritus, créalo, entonces que no vamos a ser engañados por esos engañadores que están en el primer siglo con Juan. Ok, ahora si vamos a 1 Juan 4, por favor, 1 Juan capítulo 4, si se fija es la misma carta, vaya, es la misma epístola. 1 Juan capítulo 4. Versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, aquí tenemos que probar los espíritus de quién, de los profetas. ¿Quiénes son los profetas a los cuales se refería el apóstol Juan? Aquellos que profetizaban, aquellos que hablaban, aquellos que proferían, aquellos que hablaban doctrina, ¿ok? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creas a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Importante entender, porque en la iglesia primitiva había personas que decían esto, mire, 1 Juan 4:2. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ok? ¿Qué significa que Jesucristo ha venido en carne? ¿Qué confesamos? Que Dios hizo carne, vino, anduvo sobre la tierra y murió en una cruz, en la cruz del Calvario, para redimir los pecados de la humanidad, no nada más de los que vivieron bajo la ley, de la humanidad, porque el pecado entró por culpa de un hombre, llamado Adán, no entró por la ley, por eso redimió del pecado a toda la humanidad, no a los de la ley, ¿ok? Como algunos por ahí, que en internet andan por ahí diciendo eso. Entonces, ¿cuál era el problema ahí con Juan? Que había gente que no confesaba que Jesús había venido en carne, y si gente confesaba que no había venido en carne, pues ¿quién entonces pagó el precio por los pecados de la humanidad? Si Cristo no se encarnó, ¿quién pagó? ¿Quién derramó sangre para perdón de pecados? Nadie. ¿Dónde iba a morir el viejo Adán, en el cual estábamos antes? ¿Dónde iba a vivir el viejo hombre que éramos? Los muertos espirituales, dice que morimos, según Romanos capítulo 6, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Ahí murió la vieja creación, y ahora somos una nueva creación. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema? Esos son los engañadores que hablaba Juan. Nadie los engaña. Esos son las personas que decía el apóstol Juan. Ahora ven, ¿quién nos enseña? La unción. ¿Estamos de acuerdo? La unción nos enseña. Por eso le digo, ahorita hay personas, yo tengo que probar el espíritu de los que hablan la palabra. Todos nosotros, los que hemos recibido el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, tenemos y fluyen los dones
discernimiento de espíritus para discernir qué persona está hablando la verdad y qué persona no está hablando la verdad. Muchas de las personas que están diciendo que lo que se habló acerca de Cristo en las Escrituras o acerca de las palabras de Cristo que le habló el apóstol Pablo, dicen muchos que ya eso no aplica a usted, que no tiene que leer la Biblia para que se renueve el entendimiento. Para que se transforme en el alma, usted no tiene que leer la Biblia, no tiene que leer la Escritura ni acerca de lo que la Escritura habla de Cristo, ¿no? Ni las palabras de Cristo de la Escritura, porque no es que ellos dicen que era el verbo. Cristo es el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Y ese verbo es lo más importante ahorita porque ello habita en el corazón de ellos y es el que los enseña, es el que los instruye, es el que hace que renueven el entendimiento, es el que hace que transforme el alma, es el que se forma en ellos. Ya nos habita, pero es necesario que se transforme el alma y se forme Cristo en el alma. ¿Ok? Pero no viene por el Cristo interno, hay algo que hay en la Escritura. Y estas personas están negando la Escritura porque dicen que el Logos, la palabra ya se manifestó, y que el Logos es lo único que les va a dar el entendimiento y se va a expresar a través de ellos, etc. Bueno, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Será correcto lo que ellos hablan? Por eso es muy importante, no es Sergio Soto tratando de corregir un errorcito mínimo. Es el Espíritu de Dios guiándome a corregir a estas personas porque sé que es una falsa doctrina. ¿Estamos entendiendo? Ellos no son falsos, no le estoy llamando falsos a ellos, ¿estamos de acuerdo? Ellos no son falsos, ellos son engañados hablando una falsa doctrina. Porque cuando no se tiene el Espíritu de Dios y no fluyen los dones del Espíritu, pues cualquier gente cae. La mayoría que están cayendo en la idea, en la ideología y la filosofía de que el Cristo escritural ya no debemos de oír acerca de las palabras de Cristo. Todos ellos, la mayoría son cesacionistas, no reciben el bautismo del Espíritu Santo, no fluye el don de discernimiento espiritual y caen como palomitas. Como palomitas caen porque se tragan todo. Y se está levantando un gran movimiento de eso, ¿eh? Y pastores, entre comillas, que yo creía que eran entendidos, que por lo menos creía que estudiaban. Y ya me di cuenta, no. ¿Sabe que en segunda carta de los Corintios 11 dice que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad de Cristo? Porque alguien puede venir enseñándole otro Cristo que os ha enseñado, dice Pablo. Alguien puede venir a hablarle de otro espíritu que el que habéis recibido. Y otro espíritu se refiere a que creen que el Espíritu de Dios nada más opera en un ser interior, pero no se manifiestan dones, ni milagros, ni sanidades. Ese es otro espíritu. No es el espíritu que predicó Pablo, Y otro evangelio, dice Pablo. Entonces es importante entender lo que oímos, pero con la misma Escritura constatar lo que oímos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Quiero llevarlos entonces otra vez a Hebreos capítulo 11, versículo... No, primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo... Por ahí el 10, 11. Veamos a la manifestación de discernimiento de espíritus. No sé si es el 11 por ahí. O el 9 por ahí. Es el 9, por favor, 8 o 9 por ahí. El 8, por favor, quiero ver discernimiento de espíritus. Un poquito, no es el 12.7, no sé dónde estará por ahí, no lo alcanzo a ver. El 12.7, por favor. Voy a ir yo ahorita al 12.7. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 7. Pero acá uno les da la manifestación de ¿qué? Del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, ¿estamos de acuerdo? Entonces, siempre la manifestación del Espíritu va a ser para un provecho nuestro, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, mire, versículo... Pero a uno les da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe, a otro don de sanidades, a otro el hacer milagros, y aquí viene el versículo 10, ¿qué dice? Discernimiento de espíritus. Entonces el apóstol Juan dice, señores, ustedes tienen que discernir los espíritus.
si realmente son de Dios. Aquel que no confiesa que Jesús ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Por consecuencia, muchos falsos profetas han salido profetizando, profiriendo, hablando que Jesús no ha venido en carne. ¿Ok? ¿Sabía que ahorita se está levantando otro movimiento que dicen que ya no es importante hablar del Cristo crucificado, el que murió en la cruz? ¿Para qué habla del Cristo en la cruz? Mejor hay que vivir el Cristo que nos habita. Porque ese Cristo que nos habita es el que nos va a llevar o nos está llevando a una plenitud. Y ya no tienes que hablar del Cristo crucificado. Entonces, ¿cómo vas a notificarle a tu alma lo que se pagó en la cruz? Si ya no vas a hablar del Cristo crucificado, ¿cómo vas a notificarle a tu alma para que tu entendimiento se renueve y tu alma se transforme? ¿Cómo le vas a notificar quién murió en la cruz si ya no vas a ir a la Escritura? ¿Cómo? ¿Acaso el Cristo interno te va a decir todo? ¿El Espíritu de Dios que te habita te va a decir todo? Entonces, mire, discernimiento de espíritus, todas estas son manifestaciones. ¿Para qué? ¿Para qué nos aprovecha el discernir los espíritus? ¿Para qué creen? Para distinguir la verdad de la mentira. Eso nos dijo Juan, ¿no? Distingan la verdad de la mentira, señores. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores ahorita. Y digo, hay muchos que están engañando, pero no, ¿sabe que muchos no lo hacen con dolo? Yo no creo que lo hagan con dolo. Creo que lo hacen por ignorar, por ignorancia, no con dolo. Ellos se creen el cuento que el Cristo de la Escritura y lo que habló Cristo en la Escritura ya no es aplicable. Se tragan el cuento. Pero ahí los tienes a ellos diciendo que los dones ya no son vigentes. Ahí los tienes diciendo que Dios determinó quién iba a morir y quién iba a vivir. Ahí los tienes diciendo que Dios determinaba la rayita del ser humano cuando iba a morir en la tierra. O a quién iba a salvar y a quién no iba a salvar. Dios lo eligió, los eligió a quienes iba a salvar y a quienes no. Por eso le digo, ellos están hablando falsas doctrinas porque ni siquiera disciernen los espíritus. Si no tienen el Espíritu Santo sobre ellos y no ha venido ese revestimiento de poder y no han sido llenos de la plenitud del Espíritu de Dios, vaya, estamos plenos en Cristo, pero necesitamos la plenitud del Espíritu. Si no hay llenura del Espíritu, si no hay bautismo con el Espíritu Santo, no puede fluir el don de discernimiento de espíritus si se tragan todo lo que oyen. ¿Se escucha feo tragar? Bueno, va a ser, se comen todo lo que oyen. Comilones que nos ven por internet. Está como cuando, Dios mío. La otra vez vimos un perrito en la calle, pues todo lo que le dan se comía. Si a la Chelsea le doy, ¿cuántos saben que la carne de cerdo es mala para los perritos? ¿Sí sabe? Pues ya no le den a sus perritos porque si no. Imagínese de repente, y el chocolate, ¿sabe que es malo para los perritos? ¿Sí? Pero dele chocolate y dígame si no lo va a comer. Dele carne de cerdo y díganme si no lo va a comer. Se comen todo. Y de repente me pongo a pensar, digo, ¿no estarán estos cristianos igual que no disciernen los espíritus y se tragan todo? Y sí, hay un grupo de cristianos como que no ve que ellos siempre va a haber idolatría, Dios mío. Siempre va a haber gente exaltando a personas que los tienen como el santo de la actualidad, el ungido de la actualidad, el gran revelación de la actualidad, ¿no? Así como salen artistas, la gran revelación de 2025, Luis Miguel, ¿será? ¿O ya pasó esa revelación? Ya pasó. Pero suponiendo que sea 2025, así tienen, fíjense la gente, ¿no? El mundo hispano, no sé si en el anglo. El mundo hispano tiene un predicador específico, es la gran revelación del 2025 y andan invitándolo por todas las congregaciones de todo el mundo. Pero ya que verificas con la Escritura lo que dice, pues esto no coincide con nada. Pero ¿qué cree? Es la gran revelación. Y gente paga en congresos por ir a ese tipo de cosas que no están en la Escritura, pues. Pero bueno, no tenemos nada en contra de ellos y amamos a esos hermanos, Nada en contra de ellos. Lo que tenemos en contra es de la ignorancia y de los sistemas que se están inmiscuyendo con el Evangelio de Cristo y están mezclando Cristo. Muchos critican mezclar a Cristo con ley y otros están mezclando a Cristo con paganismo porque se van al calvinismo y el calvinismo tiene conceptos paganos. Están mezclando a Cristo con maniqueísmo, están mezclando a Cristo con estoicismo, están mezclando a Cristo con
zoroastrismo, inclusive el maniqueo Maní, llamado Maní, obviamente, él creó la religión de los maniqueos. Él era budista, practicaba el zoroastrismo, judaísmo y el cristianismo. 4 religiones juntas y las mezclaba. Eso se llama sincretismo religioso. Y ahorita están mezclando, o los que no mezclan ley con gracia, están mezclando Cristo con paganismo. Y no se dan cuenta. ¿Sabe que no se dan cuenta? Porque no hay discernimiento de espíritus. Nadie no discierne los espíritus. Tú los estás escuchando que están hablando y no está hablando escritura. No está hablando el Cristo escritural. Y la gente los está oyendo, lo está asimilando y luego grita, amén. ¿Quiénes hablan así, amén? Amén. Las ovejitas, ¿qué hacen las ovejitas? Amén. Ovejas llevadas por alguien. ¿Por qué? Porque manipula sus mentes. Es muy fácil manipular a las personas, ¿sabía? Dios me libre andar manipulando personas. Si no hablo la escritura y voy a hablar mis conceptos, Dios mío, puedo llegar a manipular, pero no es mi idea nunca llegar a manipular, sino hablar lo que está escrito. ¿Okay? Ahora bien, Hebreos, ya vimos los dones de discernimiento de espíritus que vienen por recibir el Espíritu Santo, ¿ah? Por el bautismo con el Espíritu Santo, ¿ok? Discernir los espíritus es tan importante porque cuando un predicador está profiriendo, está profetizando, está hablando, inclusive si puede estar hablando de Cristo, ¿sabía? Pero puede estar hablando de Cristo combinado con paganismo, con el paganismo calvinista, determinista y fatalista. O sea, puede estar mezclando Cristo con fatalismo religioso o filosofía fatalista, pero bueno. Entonces, discernimiento de espíritu, estamos entendiendo eso. Probar los espíritus, dice el apóstol Juan. Chequen los espíritus, señores. Y el espíritu es de la persona que se está predicando la palabra. Chéquelo. Si lo que te está hablando viene en la escritura, acéptalo. Si no viene en la escritura, ¿qué cree que va a pasar? ¿Tienes que aceptarlo? Esa es la pregunta. Y la verdad me sorprende porque hay muy buenos maestros, ¿sabía? Y esos buenos maestros de repente dices, Dios mío, pero ¿por qué piensa así? ¿Por qué cree que el Logos es lo único que existe y no la palabra de Cristo que está vigente, presente y está totalmente operativa y es funcional para nosotros? Hebreos capítulo 11, versículo 3. Ok. Y luego preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Saludos al pastor Javier, todos de la Argentina. Dice, hola pastor, saludos de Buenos Aires. Y cuando le decís que están equivocados, te tratan de religioso. Por eso le digo, el miércoles hablamos de Marcos 4 y la gente creía que estamos hablando de la ley. No entienden. Marcos 4 es un principio eterno, espiritual, que viene desde Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la siega y la sementera, la siembra y la cosecha. Es su principio eterno. Marcos 4, Cristo lo vuelve a especificar y dice de qué manera el sembrador es el que siembra la semilla. Y mirad lo que oís, porque con la medida que tú medís serás medido, y te va a añadir lo que tú oyes. Si tú oyes algo, es una semilla que se siembra, es una semilla que te llevas a la mente, es una semilla que la tienes en el alma y algún día va a producir resultados. Pero no nada más eso, lo dijo Cristo, lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6:7. Señores, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Y ahí estaba hablando de la ley de Moisés, que si sembraban ley y la combinaban con Cristo, ¿qué cree que iba a producir? Gálatas 6:7, por favor. Para que vean que las personas ni siquiera entienden, Dios mío. Que porque estábamos hablando de Marcos 4, estamos hablando de la ley. Dios mío. No sé por qué nos están siendo educados esas personas, pero necesitan reeducarse. Gálatas 6:7. Veamos pues ahí. No se engañen por el amor de Dios, dice Pablo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo lo que el hombre siembra? Nuevamente, ley eterna, dicha en Génesis, dicha en Marcos 4 y Mateo 13 por Cristo Jesús, y repetida nuevamente por Pablo en Gálatas 6, hablando entre la mezcla de Cristo con la ley. Señores, si ustedes mezclan la ley con Cristo, va a producir resultados.
Ahora, ¿qué resultados produce el mezclar pactos en este caso? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Versículo 8. ¿Qué dice? Porque el que siembra ¿para qué? Para su carne. ¿Qué va a pasar con el que siembra para su carne? Gálatas 6:8. Vamos a tratar de verlo aquí. Gálatas 6:8. Veamos. Pero el que siembra para su carne. ¿Qué va a pasar con el que siembra para la carne? ¿Estamos de acuerdo que va a cosechar? ¿Segará qué significa? Cosechar. Segar significa cosechar. ¿Qué es lo que van a cosechar? Y quiero leérselo hasta en el griego, mi hermano. La palabra ahí griega es la palabra sarx, cuando dice el que siembra para su carne, sarx. Carne se traduce como cuerpo y tiene un campo más amplio de aplicación en el Nuevo Testamento. También podemos decir la sustancia del cuerpo. También se puede decir en la totalidad de todo lo que es esencial al humano. Esto es espíritu, alma y cuerpo. También se puede traducir como sembrar en el elemento débil de la naturaleza humana. ¿Qué más significa? Contrasta la carne con el espíritu en Gálatas 6:7, con el corazón y con el espíritu. Pero también, ¿qué cree que significa? En Efesios capítulo 2, esa palabra se traduce en Efesios capítulo 2, versículo, ahorita le digo, 45-61. 45-61 en Efesios capítulo 2. ¡Ay, Dios mío! Necesito irme a Efesios 2, Michelle, por favor. 2:3. No puede ser eso, vamos empezando. Efesios 2:3, por favor, alguien que me lo lea. Bueno, vamos a Efesios 2:3. Efesios capítulo 2. Oh my God, 45. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esa parte ahí se traduce. También lo mismo de Gálatas capítulo 6 versículo 8. Está hablando de los deseos de nuestra carne. ¿Ok? Otra vez. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, sarx también se puede traducir deseos de la carne, ¿ok? Y el deseo de la carne no nada más es el cuerpo, sino también puede ser el pensamiento o los malos pensamientos que nosotros podamos tener, ¿no? Los deseos o los pensamientos. Y habla dice que haciendo la voluntad de la carne, otra vez, sarx, de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Ok, entonces, ahora bien, cuando entendemos la palabra sarx, no necesariamente está hablando de carne como cuerpo, sino también puede ser los deseos de la carne, ok, también puede ser, o incluirlo, vaya. Entonces, si leemos entonces Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, ¿qué va a pasar?
del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Qué significa cosechar corrupción? Si alguien siembra para la carne, puede cosechar corrupción. ¿Qué significa corrupción? Muy bien, otra vez en el griego, es la palabra tora, algo así, y significa destrucción o corrupción. Si alguien siembra para la carne, va a cosechar siempre destrucción. ¿Sí sabía o no sabía? Pero ¿qué más significa? Significa todo aquello que es susceptible de corromperse. Significa también, pues ya dije destrucción, significará muerte y corrupción, significa, creo que es todo, corrupción, destrucción, perdición también se puede traducir, corromper, destruir y perdición. Destrucción, perdición, en esas tres palabras se engloba, corrupción, destrucción o perdición. ¿Ok? Ahora bien, el que siembra para la carne, en Gálatas capítulo 6 regularmente, está hablando de aquellos que quieren vivir por las obras de la ley. Inclusive, alguno por ahí, no sé si en Gálatas capítulo 5 dice, los que viven por las obras de la ley de Cristo se han desligado. Estamos totalmente desligados de Cristo. Ahora bien, pero obviamente que estamos hablando de palabras que se siembran. Palabras que se siembran van a producir. Si conjugamos o combinamos Cristo con la ley, va a producir sus efectos. Y no muy buenos, ¿eh? Por eso dice Pablo, el que siembra para la carne, es decir, todo lo que se refiere a doctrina que viene, por ejemplo, Gálatas 5 nos habla, estas son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 nos habla, estos son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero las obras de la carne se producen por el oír acerca del tema que no corresponde al Espíritu. Si usted está oyendo algo diferente al Espíritu, entonces va a producir siempre corrupción o destrucción repentina, porque también significa, el que siembra para la carne va a cosechar corrupción. Corrupción significa destrucción repentina. Y por eso tienes a personas muriendo a corta edad, por eso tienes personas que no sanan, por eso tienes a personas que mueren en accidentes, porque siembran cosas diferentes, porque toda palabra es una semilla, según Marcos capítulo 4. ¿Entendemos? Entonces, aquí vemos Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra cosecha. El hermano decía que Marcos 4, que le estábamos hablando de la ley, dice este hermano, que ustedes están citando la ley. ¿En qué momento citamos la ley? Marcos 4 está hablando de un principio eterno, espiritual, de la ley de siembra y de cosecha. Y no nada más que viene desde Génesis capítulo 8, sino que Pablo lo vuelve a repetir en Gálatas capítulo 6 y 7. Si están sembrando cosas para la carne, es decir, acerca de la ley, de las obras y de lo que tienes que hacer para ganarte lo que se pagó por gracia, señores, van a cosechar destrucción repentina. Aquel que quiere vivir por sus obras y ayudarle a lo que Cristo pagó en la cruz, señores, están sembrando doble semilla. Y esa doble semilla, ¿qué cree que va a pasar? Va a producir lo contrario a los frutos del Espíritu. Y ahí están las obras de la carne, léalas en Gálatas capítulo 5. Contiendas, pleitos, y hasta habla de hechicerías y no sé qué más rollos. Siempre lo que es una semilla que es diferente a lo del Espíritu, siempre va a producir muerte. He visto hermanos que combinan ley con gracia, pero he visto también hermanos que combinan la gracia, es decir, Cristo, con conceptos paganos del calvinismo fatalista. También va a producir frutos. También va a producir frutos. Hebreos capítulo 11, versículo 3, y comenzamos con la enseñanza. Lo primero fue solamente una aclaración, Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué? Y ahorita me recuerdas, por favor, Michelle, nunca me lo recuerdas, pero es 2 Corintios 12, 14, ¿sale? 12, 4. 2 Corintios 12, 4. ¿Listos? Dice,
Hebreos capítulo 11, versículo ¿qué? Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, porque por la palabra de Dios. Ahora, la palabra aquí no se refiere a logos, como dice Juan capítulo 1. En el principio era el logos era con Dios y el logos era Dios, y ese logos se hizo carne. En Apocalipsis, refiriéndose a Jesús, también menciona como logos. ¿Por qué Juan sí y por qué los demás no mencionaron o hicieron referencia al logos, la palabra, como Cristo? Y ese es el gran problema que existe ahorita. Ese es el gran problema, que muchos ya no quieren ir a la Escritura para constatar algo que nos habló Cristo ahí. Y mire, vamos, rápido. Nos quedamos en... No, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cómo fue constituido el universo? ¿Por la palabra de quién? Estamos de acuerdo que por la palabra. Ahora, esa palabra que cita el autor de los Hebreos no es la palabra logos, ¿sabía? Es la palabra grema. Pero dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. O sea, no está diciendo que fue constituido por el logos, como dicen los hermanos, que el logos era la palabra en el principio. Juan lo dijo por una falsa doctrina llamada estoicismo, que se estaba introduciendo en la iglesia primitiva, que creían ellos que tenían un concepto de un ser supremo llamado Logos, que había creado todo y por el cual subsistían todas las cosas. Por eso Juan le dice: señores, el Logo es Cristo, no es el Logo que ustedes creen. Y ahorita se están levantando doctrinas en contra, diciendo que Cristo es la palabra, y como Cristo es la palabra, ya no tienes que hablar la palabra de Cristo. Y ya no le hagas caso a la Escritura, a la Biblia. No le hagas caso, nada más hazle caso a la palabra Cristo que te habita y que es la que va a producir resultados. Dijera mi abuela: hágame usted el favor. Rápido, vamos. Gema. ¿Qué significa la palabra en Hebreos 11:3? La palabra gema denota aquello que es hablado, lo que es expresado de palabra o por escrito, en singular una palabra. La voz de palabras en plural, un discurso, todo eso significa. Se usa para hablar del evangelio, también se usa lo mismo, palabras. Palabra de Dios significa una afirmación, un mandato, una instrucción. Todo eso significa la palabra grema, palabras que salieron de la boca de Dios. ¿Okay? No está hablando Cristo como el Logos. Entonces, ¿el universo no fue constituido por Cristo? ¿Por el Logos? Y luego si usted se pregunta: sí, pero no como Cristo el Logos, sino por la palabra que salió de la boca de Cristo. Si va a Génesis 1:1, dice, ¿qué dice ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el problema es que la tierra está desordenada y vacía, y dice que no. Sí, y luego, ¿qué dice el versículo 2, por ejemplo? Hebreos 11:2. Perdón, Génesis 1:2. Si en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:2. ¿Y la tierra estaba qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos saben que el Espíritu estaba ahí moviéndose en la faz de las aguas? Pero ¿por qué no se ordenaba eso? No, hasta el versículo 3 se ordenó. Veamos, esta es una excelente enseñanza que tiene el maestro Morfín, que se llama la palabra de su poder. Y dijo Dios: ¿hasta cuándo se ordenó si el Espíritu ahí estaba? Sea la luz. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el Espíritu de Dios comenzó a operar por la palabra de Cristo que salió en el Génesis 1:3. Y sea la luz, y fue la luz. ¿Entendemos? Entonces, ¿hasta cuándo comenzó? ¿Cómo opera el Espíritu Santo para sanar a los enfermos? Hasta que no sale la palabra.
¿Ok? Y esa palabra trae resultados en nuestra vida. Vamos rápido a Hebreos 11:3 otra vez. Y la segunda carta a los Corintios, ¿qué dije? Segunda carta a los Corintios 12:4. Mire, rápido, ya vamos a terminar. Dice Pablo, versículo 3, hablando de su arrebatamiento y hablando de la palabra de Cristo que recibió en el tercer cielo. Vamos desde el versículo 1, segunda carta de los Corintios 12:1, para llegar al 4, por favor, y ahí nos vamos a llegar a la palabra, ¿ok? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fue el cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué más? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, aquí mire, aquí viene la revelación. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó ¿qué? ¿Palabras de qué? Inefables que no les dado al hombre expresar. ¿Qué significa palabras inefables? Palabras difíciles de comprender. Palabras difíciles de entender por parte de los judíos que se habían convertido a Cristo. Palabras difíciles de poder dar a entender a una iglesia que venía saliendo del judaísmo, de la ley de Moisés. Por eso, palabras inefables que no les dado al hombre expresar, o de difícil expresión, o de difícil entender cuando se les explica la palabra. Pero esas palabras inefables que Pablo oyó, ¿qué significa otra vez la palabra grema? La palabra griega grema, J-R-E-M-A, obviamente que utilizas símbolos ahí o palabras griegas. Denota todo aquello que es hablado y es expresado de palabra o por escrito. Esas palabras Pablo las oyó, pero ¿de quién las oyó? Vamos a Gálatas capítulo 1 para ir cerrando. Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1. ¿De quién oyó esas palabras? Gálatas capítulo 1, versículo 11, por favor. Aquí vienen las palabras, mire. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ¿no es qué? Pues hago saber, hermanos, que el evangelio ¿qué significa evangelio? Bueno, evangelión significa buenas nuevas, buenas noticias, buenas nuevas del reino de salvación, del reino de Dios y de salvación a través de Cristo, etcétera. Ok. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, buenas nuevas, ¿cómo usted va a escuchar las buenas nuevas? Dígame, ¿cómo las va a escuchar? Hermanos, les voy a hablar las buenas nuevas del evangelio de Cristo. Escúchenme, por favor. ¿Ya? ¿Están listos? Ya les habló el Cristo interno. ¿Listos? ¿Les sirvió de algo? ¿Qué escucharon? ¿Cuál Cristo interno habló por mí? Aquí está interno. Si no sale por mi boca, dijera mi abuela, mejor no digo, si no sale por mi boca, ¿cómo podrá llegar ese mensaje a las personas para que lo oigan? ¿Cómo el eunuco? El eunuco leía el profeta Isaías y no entendía hasta que llegó Felipe y le dijo, Señor, esto es. Leía, pero oyó de Felipe la buena noticia, ¿no? Entonces, ¿cómo llega la buena noticia, señores de internet, que dicen que el Cristo luego lo es todo y no la palabra de Cristo? Pablo dice, ¿qué dijo Pablo? Yo escuché palabras en el tercer cielo.
¿Cómo vino la revelación a Pablo? ¿Por palabras o por el Cristo que le habitaba interno? ¿O tuvo que trascender a una dimensión espiritual donde tuvo visiones y revelaciones? Y el Cristo que no era el interno, sino era el Cristo externo, no el interno, que le reveló esas cosas a Pablo. Veamos, por favor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado, ¿cómo es el evangelio? ¿Qué significa anunciar el evangelio? Por Dios, es hablar acerca de Cristo, ¿no? Anunciado por mí no es según nombre. Y luego vamos a leer el versículo 12, por favor. Pues yo, ¿qué dice Pablo? Ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo. ¿Y qué dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, 4? Que fuimos ahorita, dice, fui al paraíso, no sé si en el cuerpo, fuera el cuerpo, pero oí palabras. ¿Se da cuenta? Y esas palabras que oyó, para los que dicen que Cristo, la palabra es lo único que ellos tienen, y no la palabra de Cristo que oyó Pablo en el tercer cielo, ¿qué podemos hacer? Saludos al pastor y ministro Ricardo Avilés. Me dice, Sergio Soto, gracia y paz. Mucha paz debo de tener. Para los antiescriturales. Saludos, bendecido Ricardo, un abrazote hasta Chile. Dios mío, ¿qué fue lo que oyó Pablo? Segunda carta de los Corintios, oyó palabras de difícil expresión para un contexto judío, cristianos judíos del primer siglo. Por eso tuvo tanta persecución Pablo, porque les decía la palabra de Cristo que había oído en el tercer cielo acerca del Cristo, acerca del consumado y acerca de todos los efectos del consumado, mi hermano, y los judíos no entendían. Por eso Pedro dice en 2 Pedro capítulo 3 que las palabras son de difícil entendimiento lo que hablaba Pablo. Segunda de Pedro capítulo 3, creo que es el versículo 15. Difícil de entender. Entonces, todo lo que oyó Pablo, la verdad, ¿lo echamos a la basura? Por sustituir a Cristo el Logos por la palabra de Cristo que oyó Pablo en el tercer cielo, ¿lo echamos a la basura? Todo lo que oyó Pablo en la revelación para la iglesia, ¿lo echamos a la basura? Ya no hay que leer la Biblia, la escritura donde está contenida la palabra de Cristo, que se le reveló y oyó Pablo en el tercer cielo, y que no fue ningún nombre sino por revelación de Jesucristo. ¿Hay que echarla a la basura ya? Pregunto yo. ¿Qué hacemos? Señores ministros, amigos, pastores de la verdad presente, creo que entienden la verdad presente, ¿no? Verdad presente no es el Cristo luego que te evita y te va a enseñar. Verdad presente siempre será la palabra que vive y permanece para siempre. La palabra de Cristo que le habló a la iglesia y que Pablo oyó en ese ámbito del tercer cielo, no sabe si en el cuerpo fuera el cuerpo, de difícil expresión es todo lo que habló para la iglesia de Cristo. Por eso Pablo dijo, señores, todo lo que el hombre siembra cosecha. ¿Qué palabras, qué Cristo se nos está enseñando? ¿Acaso será el de la escritura que escuchó el apóstol Pablo? ¿O el Cristo cesacionista, determinista y fatalista, que cuando quiere se va a llevar a uno, en otro no? O que si un enfermo está enfermo y al final oran por él y dicen, que se haga tu voluntad, Señor. ¿Ese Cristo es el que están oyendo? ¿O el Cristo, o las palabras de Cristo que oyó el apóstol Pablo, y la cual las están negando? Y nuevamente me pongo a pensar, estamos regresando a la Edad Media, donde el catolicismo ocultaba, que no querían que tradujeran al inglés, John Wycliffe. ¿Por qué? Porque tenía que ser en latín la Biblia, porque la escribió Jerónimo, la primera, no sé, la Vulgata Latina, siglo V, siglo VI, por ahí, que tenía que ser en latín, y todo el pueblo inglés, ¿qué hacía? Los curitas hablando, dando las misas en latín, y ¿qué?
hablando en inglés, dando sus misas en inglés, es palabra de Dios, pero en latín. Y los gringos, los ingleses, ¿y este qué? Entraban y salían igual porque no escuchaban palabra de Cristo. Y ahora están igual, ya no. Y lo más raro y lo más chistoso, que los que dicen que el Cristo interno es el Logos y que ese sustituye a la palabra de Cristo que está escrita y que le habló Pablo y que se las habló Pablo y Pablo las oyó en el tercer cielo. Y Pablo dijo que no era ningún hombre, sino Cristo Jesús se las había revelado esas palabras. Pues resulta que ahora ya no. Y lo más chistoso y lo más raro, que los que dicen que el Cristo interno, el Logos que te habita, es el que te va a enseñar, el que va a hacer renovar el entendimiento, el que va a transformar el alma, y es el que se te va a formar en la mente, y que es el que les está hablando continuamente, nunca les dice que ya no hablen de un Dios cesacionista. Lo chistoso que ese Cristo que les habita no les dice que Dios no se va a llevar a alguien cuando Él quiere, ni les va a quitar la vida. Lo chistoso que ese Cristo que según supuestamente se les está formando, el Logos interno, la palabra de Cristo que les habita, no les está diciendo a ellos que no tenemos un Dios fatalista, no les avisa. Y lo más chistoso que ese Cristo que dicen que les habite, que es el Logos, la palabra que les habita, y que está sustituyendo a la palabra de Cristo que le habló al apóstol Pablo, lo más chistoso es que no les informa que cuando les están hablando anti-escritura y les están hablando aberraciones del púlpito, con todo respeto, no las disciernen. Para eso tenemos la escritura. Yo sé que está muy fuerte esto, hasta a mí se me hace fuerte. De repente digo, Sergio, ¿por qué estás hablando esas palabras? Están muy fuertes. Claro que van a estar fuertes para un hermano que cree algo diferente. Y me sorprende, ministros que yo creía que estudiaban la palabra, saliendo con esos rollos. Ministros que yo tenía en un alto estándar, wow, saca estudios tremendos, y se caen en esos rollos. Perdón si hablo muy fuerte, pero creo que necesitamos sacudir una iglesia letárgica, pasiva. Y póngase de pie para no seguir hablando, porque si no, la voy a seguir regando. Entendimos entonces que la palabra Logos, cuando Pablo se refiere en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y cuando Pablo se refiere, el autor a los hebreos, en Hebreos 4:12. Bueno, ahí sí. Pero cuando estaba hablando de la palabra en Hebreos capítulo 11, el universo fue constituido por la palabra. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esa palabra no se está refiriendo a Cristo, sino estás hablando de la palabra que salió de la boca de Dios. Obviamente, Cristo estaba creando el universo. ¿Por qué? Todo fue creado por medio de Cristo. Sí, estamos de acuerdo que por medio de Cristo. Sí, cuando Cristo y el Padre estaban hablando, hagamos en plural al hombre. ¿Cuántos saben que la palabra hagamos es plural? Génesis 1:26. ¿Quién cree que estaba hablando ahí? El Padre y el Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ese hombre señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. ¿Y qué dice? Y en toda la tierra. Señoree, reine el hombre que vamos a hacer nosotros. Pero dice, hagamos. Significa que Cristo estaba, el Hijo estaba hablando la palabra también. No nada más era la palabra, el Logos, sino Él estaba hablando la palabra, porque todo fue creado por medio de Él. Dice Colosenses, y para Él. Póngase de pie, démosle gracias al Señor. Yo no quiero seguir hablando. Padre, te damos gracias. ¿Me apoyas ahí, por favor? Te damos gracias, Señor. Dice el hermano Pastor Ricardo, la enseñanza de la gracia produce confrontación. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor. Oro por mis hermanos de la verdad presente que están cayendo en ese sistema cesacionista, fatalista, determinista, de un Dios determinista y de un Dios o de un Cristo interno que según ellos es lo único que tienen que oír,
esa voz interna y no la voz del Espíritu y no la voz que celebró el apóstol Pablo cuando ascendió a esos lugares. Tercer cielo llamado por Pablo, no sabemos si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero oyó palabras, las palabras de Cristo, que se le revelen a ellos esas palabras de Cristo, Señor, y que entiendan. Oramos que no se trata de Cristo Logos que les va a enseñar y les va a ayudar a que se renueve el entendimiento, sino se trata de la palabra de Cristo que salió y que el apóstol Pablo escuchó. Señor, oramos para que se abran los ojos del entendimiento. Oramos para que se le resplandezca la luz del Evangelio, Señor. Y el Dios de este siglo no siga entenebreciendo su entendimiento. Oramos por cada persona que está en tinieblas, Señor. Espíritu de sabiduría y de revelación, según Efesios 1:17, y sean alumbrados los ojos de su entendimiento, Señor. Tú sabes que la intención de nuestro corazón es poder edificar, construir una iglesia gloriosa y poderosa, Señor. No una iglesia que esté viviendo por fábulas. No una iglesia que esté viviendo por verdades a medias, sino una iglesia que sea construida basadas en la verdad del Evangelio, basados en la verdad del Cristo escritural y no el Cristo filosófico, no el Cristo de filosofías y huecas sutilezas, sino el Cristo eterno, el que nos amó y se entregó por nosotros en una cruz, aquel que decidió venir a la tierra un día, dice Filipenses 2, despojándose de su deidad. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en su condición de hombre, Él fue esa cruz. Murió, resucitó y mató a la vieja creación en la cruz, pero nos resucitó juntamente con Él. Nos posicionó en ese lugar de honor, de honra, en los lugares celestiales, para que seamos y entendamos a dónde estamos posicionados juntamente con Él. Y no seamos una iglesia que está siendo derrotada hasta por una enfermedad y muriendo de enfermedades incurables, Señor. Esa no es una iglesia de poder. Esa no es una iglesia gloriosa. Esa iglesia no es tu plenitud, Señor. Según Efesios capítulo 1, somos tu plenitud. Y como iglesia que somos espíritus, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, te expresamos en plenitud. Y este cuerpo que es mortal cobra vida, Señor, por el poder de tu palabra. Por la palabra de tu poder cobra vida. Y esta palabra comienza a hacer los efectos en el alma. La palabra que oyó Pablo, esa que se le reveló por Cristo, comenzó a oír esas palabras. Pablo ahora dice, Pablo, señores, Efesios 2:6, estamos posicionados con Él en lugares celestiales. Señores, crezcan en la cabeza que es Cristo, para que ya no sean niños fluctuantes. Señores, he constituido a un grupo quíntuple de ministerios para que ustedes sean edificados, para que lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Señores, les he dejado los dones del Espíritu. Dice Pablo, primera carta a los Corintios, no quiero que ignoren, no quiero que malentiendan los dones. Hay milagros, hay sanidades y están operativas para la actualidad, señores. Es el obrar del Espíritu aquí en la tierra, pero es Cristo actuando por ustedes.
Y así como Cristo Jesús en los días de su carne nos habló principios del reino eterno, señores, hay una ley de siembra y de cosecha. Marcos 4, Cristo habló, el sembrador salió a sembrar la semilla, pero esa semilla produce al 30, al 60 y al 100. Pero miren lo que oyen. Mirad lo que oís, Marcos 4, 24, porque se les va a añadir lo que oyen. Si escuchan a un Cristo alterado, combinado con la ley, señores, siembran esa palabra y van a cosechar destrucción repentina. Si combinan a un Cristo con ideologías y filosofías paganas, cesacionistas, de un Dios determinista y fatalista, que se los va a llevar cuando Él quiera, eso que ustedes oyen se les va a añadir y van a cosechar todo aquello que oyen. Semillas se han sembrado y esas semillas van a producir. Si son semillas de vida, producirán vida. Pero si son semillas de un Dios fatalista, que no le importa el ser tripartito, que nada más le importa el espíritu, eso es lo que ustedes van a cosechar. Por eso Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si alguien ha fallado aquí en la tierra, es el ser humano. Si alguien ha fallado es porque no hay discernimiento de espíritus. Y todo lo que oyen, lo asimilan, lo reciben y esa semilla producirá. Pero si hay discernimiento de espíritus, si creen que hay ese don y reciben el bautismo con el Espíritu Santo, entonces discernirán los espíritus de los profetas, los espíritus de los edificadores, los espíritus de los maestros. Van a discernir. Porque hay muchos, dice Juan, que se han levantado contra el conocimiento de Cristo. Hay muchos que se están levantando contra el conocimiento del Cristo escritural. Hay muchos que están oyendo voces y voces, filosofías y huecas sutilezas, que no van a producir vida, solamente van a producir muerte. Pero si tú decides regresar a la escritura, al Cristo escritural, a esas palabras que yo el apóstol Pablo, y que le fueron reveladas por el mismo Jesucristo, entonces comenzará la vida de Cristo, que está impartida en tu espíritu, a manifestarse en tu alma. Comenzará la vida del espíritu, la vida que está impartida en tu espíritu, comenzará a obrar en tu cuerpo. Y tú podrás ver una gloria interna que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Podrás verla manifiesta de una manera externa en todas las áreas de tu vida, por causa de ser una expresión viva de Cristo muchos años sobre la tierra. Señor, decidimos por la vida, decidimos por tus palabras que están plasmadas, escritas y reveladas al apóstol Pablo. Decidimos por tu palabra. Nosotros decidimos qué sembrar y decidimos sembrar tus palabras, Señor. Y te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón y con nuestra vida, Señor. Gracias, Rey. ¿Puedo darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús? Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos y te exaltamos, Cristo maravilloso. Nuestros amigos que nos ven por internet, es simple y sencillo. Dijimos que íbamos a ministrar contra las personas que tenían problemas de menopausia, que son problemas hormonales. Hay una hormona que se llama, no recuerdo, ya no nos alcanza el tiempo, pero el próximo domingo, los que tienen problemas de menopausia, problemas hormonales, y creo que hay muchas personas así, vamos a ministrar, no sé si el jueves, pero lo más seguro es que el próximo domingo, para que usted reciba el poder sanador del Espíritu y sus hormonas, la hormona, ¿cómo se llama la hormona esa? Que está disfuncional, pueda ajustarse a la palabra y esa hormona pueda ser ahora productiva y funcional. El estrógeno y la progesterona son hormonas, y si están disfuncionales,
Entonces, nuevamente su cuerpo va a cobrar vida. ¿Y qué cree? Menopausia se va a ir. Pero lo vamos a hacer el próximo domingo. ¿Y la qué? El cortisol también. ¿Es sustancia o es hormona? Vamos a administrar sobre esos. Próximo domingo está el pendiente, pero el próximo jueves nos vemos acá. Todavía tenemos servicio. Los únicos servicios que no vamos a tener va a ser jueves primero. Y el jueves que es 25. Jueves 25 y jueves primero no vamos a tener servicios. Porque usted va a andar a lo mejor por ahí desvelado. Disfrute su familia. Disfrute la vida en Cristo. Y disfrute la sanidad que Él nos provee por gracia. Y se manifiesta a través de la fe. Muy bien, les enviamos un abrazote a todos los que estuvieron conectados, el Ricardo Avilés, la hermana Guadalupe Santos, la hermana Irene, el pastor Federico y el pastor Javier Tosto. Y próximo, informamos a través del medio que el próximo miércoles, 4 de la tarde, hora del centro de México, hora de Jalisco, 7 de la tarde de la Argentina, estaremos por ahí conectados nuevamente con el tema acerca de la operatividad de la fe. Le va a ayudar bastante para que pueda salir de muchas circunstancias adversas. Un fuerte abrazo, bendecidos en Cristo.